Te damos la bienvenida al espacio podcast del Dr. Kelvin Piña, especialista en cirugía endoscópica de columna con técnicas mínimamente invasivas. Medicina personalizada de vanguardia. El paso definitivo hacia tu nueva vida. Dr. Kelvin Piña, bienvenido. Gracias, Pachi, por invitarme una vez más. Estamos hablando sobre cirugía de columna y estamos ante todo dando información, que es de lo que va justamente este podcast. Bueno, dando información y a veces dando esperanza también a personas que llevan mucho tiempo con problemas, con dolores de espalda y que no encuentran esa solución. Aquí han venido a contar aquí casos concretos, pacientes que han pasado por las manos del Dr. Kelvin Piña y de su equipo. Y lo que estamos haciendo en esos capítulos es responder a las preguntas, a las dudas que surgen en las personas que o bien están pensándoselo o bien ni siquiera se lo han pensado, lo de ponerse en las manos de un profesional, que esto muchas veces ocurre. De hecho, nos lo decía el doctor Kelvin Piña, tiempo es nervio, no lo dejen pasar. Y sin embargo, lo habitual, doctor, es que se deje pasar, que se espere demasiado tiempo, ¿no? Sí, lamentablemente, en muchos casos, los pacientes van buscando una segunda opinión y tienen miedo a enfrentarse a una intervención por la experiencia propia y también de amigos, compañeros, parejas. Y la verdad es que con el avance tecnológico y la técnica actual no es necesario, es una cosa innecesaria. La verdad, mucho de ese miedo es injustificado y nuestra misión, huelga decir, es ampliar y explicar al paciente un poquito la información y mostrarle cuán seguro es la técnica. Amigos, conocidos, parejas y el doctor Google, que también hace mucho mal. ¿Cuántas personas han ido a buscar a internet a ver qué es lo que me dice? Tengo este síntoma. Esto también es contraproducente en el sentido de que hace que uno espere demasiado o que se lleve un diagnóstico que no es real. Sí, es cierto. Tenemos un gran volumen de pacientes con mucha información, pero poco conocimiento real de cómo es el proceso de una patología de columna. Nuestra misión es justamente esa, Pachi, explicarle y orientarles por el mejor camino y darle una luz de esperanza, y ya sea con tratamientos conservadores o quirúrgicos. Vamos a hablar sobre mitos y realidades de la cirugía de columna. Muchas personas tienen miedo, lo decía el doctor hace un momento. Miedo, por ejemplo, a quedarse inválidos. Vamos a utilizar esta palabra, aunque no sea políticamente correcta. ¿Realmente es posible? Sí. Y es uno de los grandes miedos, al fin y al cabo. Pero hoy en día, con las técnicas realmente actuales, como comentábamos antes, el riesgo de quedarse con una secuela es muy, muy baja. Nada es imposible. No podemos dar nunca una garantía. No es responsable dar una garantía al 100%. No es justo ni responsable ni para el profesional ni para el paciente. Pero realmente, acorde con los reportes bibliográficos y la evidencia más actual, con nuestra técnica el riesgo de complicaciones es cerca del 0%. Nada es el 0% absoluto, sí, pero bueno, está muy próximo a ello. Uh-huh. El verdadero riesgo, al fin y al cabo, es no intervenir, es no operar a tiempo. Cuando el nervio ya empieza a fallar, ya empieza a haber secuela neurológica, ya empieza el paciente a arrastrar la pierna, un dolor incoercible, como explicábamos en otros episodios, de falla del tratamiento, que incluso el paciente necesita morfina. Ahí sí se puede tener un real problema. Eso es un verdadero problema, Pachi. Y como hemos visto aquí también, se recupera la vida que uno tenía antes. Poco a poco se va recuperando. Bueno, incluso en las primeras horas uno ya nota, por ejemplo, que ese dolor ha desaparecido. Y eso es recuperar la propia vida, ¿verdad? Exacto. Al fin y al cabo, vivir sin calidad de vida no es realmente una definición de vida. No es plenitud, no es salud. Otra duda, otro mito, digamos, en torno a la cirugía de columna. Me ponen unos tornillos. ¿Esos tornillos, doctor, nos pregunta un oyente, duran toda la vida? Sí. Están hechos para durar realmente toda la vida. En nuestro caso tenemos la consigna de menos agresión, menos invasividad, con mayor precisión, desde luego. Es ideal para resultados más óptimos. Nosotros colocamos tornillos en indicaciones muy, muy claras. Es raro que lo coloquemos, realmente intentamos evitarlo en la medida de lo posible. Mira, para ser muy breve, tuvimos un paciente hará 1 año y medio con un problema de columna, una artrosis importante, pero que su mayor problema era el no poder caminar. No poder caminar porque claudicaba, tenía una estenosis muy severa de canal lumbar. Y afortunadamente pudimos trabajar y
recalibrar el canal. La paciente siguió con su artrosis, porque no le pusimos tornillos. En este caso, no vimos la indicación porque no tenía signos de inestabilidad y no realizamos ningún procedimiento invasivo. Pues la paciente ahora tiene una mejor calidad de vida, camina y gracias a la rehabilitación, a la fisioterapia, incluso mejoró mucho su dolor de espalda. Porque al fin y al cabo, Pachi, lo que hablamos así fuera de los micrófonos, dolor vamos a tener todos. Sí. Y a medida que cumplimos años, la artrosis nos va a llegar a todo. Pero eso no es indicación única o preeminente para una intervención con tornillos. Dolor de espalda no es indicación de tornillos. El dolor de espalda habrá que tratarlo con recursos no invasivos. En el próximo capítulo hablaremos sobre el dolor y en qué momento ese dolor deja de ser algo habitual con lo que hay que convivir para pasar a otra cosa, para pasar a mayores. Hablando de ese tema justamente, y por cerrar este capítulo, otra pregunta que nos plantea un oyente: ¿me dolerá más después de operarme? ¿Esto es posible? No, absolutamente no. El objetivo de operar es justamente ese, quitar el dolor. Después de la intervención, algunos pacientes, no todos, es muy raro realmente, pueden notar molestias o una mínima molestia, sobre todo al apoyarse en la región lumbar, pero suele ser muy transitorio. Puede haber, como explicábamos antes, estas molestias, pero en comparación con el dolor incapacitante de antes, infinitamente no tiene comparación. Es un alivio tremendo, tremendísimo, y la inmensa mayoría de los pacientes lo dice: me tendría que haber operado antes. Esta frase es recurrente, reiterativa, el paciente siempre dice lo mismo: me tendría que haber operado antes, o ¿por qué no me lo explicaste y me dijiste de manera más insistente? Y mira que intento ser muy claro que no tendría dolor. Pero bueno, es un proceso y hay que intentar ir creciendo y llegar mejor a las personas para que tomen la mejor decisión. ¿Qué es lo habitual, doctor? Por cierto, que cuando el doctor Kelvin Piña le dice a un paciente: hay que operarse, ¿el paciente se echa hacia atrás o todo lo contrario, que diga ahora mismo, vamos? Mi experiencia es que en la inmensa mayoría de los casos, la mayor parte de las veces, los pacientes que tienen una indicación quirúrgica clara, desde luego, acepten y digan vamos adelante. Y los que no, suelen avisar 1 o 2 días más adelante, pero la inmensa mayoría se operan con nosotros. No tenemos ese inconveniente. Sí. Y el grado de satisfacción, altísimo. Es muy alto. Nada es el 100%. Nunca. Ya me gustaría ser infalible, pero tenemos una tasa de éxito bastante elevada. Aquí se dan esperanzas en el Instituto Conarium y el doctor Kelvin Piña y todo su equipo. Lo que no se cuenta son mentiras, eso es evidente. Para eso está este podcast, para solucionar, para informar, para contar y para dar esperanza. Vamos a quedarnos con esa idea, con ese tiempo es nervio, no lo deje para más tarde, y también con que la cirugía no es un punto de llegada, sino un punto de partida, el punto de partida para una nueva vida. Doctor Kelvin Piña, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pachi. Para conocer todo lo que el doctor Kelvin Piña puede hacer por tu salud y tu bienestar, entra en la web kelvinpina.es. Instituto Conarium, calle Uría 44, segundo D, Oviedo. El paso definitivo hacia tu nueva vida.